7:11, escuchamos de nuevo el audio de Armando Benedetti, enviado a Laura Sarabia, una nota de voz en mayo del 2023, hablando de una supuesta reunión que él habría sostenido en la Fiscalía, donde le habrían dicho que él estaba limpio y que podía ser nombrado en cualquier cargo del presidente Gustavo Petro. Revelación a esta hora en Blue Radio. Yo pensé en llamarte miércoles jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Probablemente con el número 1 y con Jaime, me dijeron que no pasa un culo, me pueden nombrar de lo que tú quieras. Yo pensé en llamarte, pero... Y una más, yo estoy muy bien rankeado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy bien rankeado allá, para que sepas. Para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno. 7:12 minutos, yo estoy muy bien rankeado allá, refiriéndose a la Fiscalía, para lo que necesites tú o el gobierno, decía Armando Benedetti en este audio. Señor exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, buenos días. Buenos días, Ricardo, un saludo para usted y para la mesa y para la audiencia el día de hoy. Muchas gracias por atendernos. Doctor Barbosa, usted se reunió con Armando Benedetti en mayo del 2023. ¿Hablaron sobre los procesos penales en contra del hoy ministro del Interior? Nunca, yo no que me iba a reunir con el señor Benedetti, ese señor ni lo conozco, ni he tenido ninguna reunión con él. Y más aún, además, tienen que ustedes tener presente lo siguiente: el señor Benedetti fue en la Fiscalía nuestra, en donde le iniciaron proceso de extinción de dominio a sus bienes. En esa época, para que la gente entienda, mayo del 23, estaba yo en un enfrentamiento institucional con el señor Petro, por cuenta de su famoso "el jefe del fiscal soy yo", y ya en ese momento la relación era completamente difícil porque ya se conocían las circunstancias de las denuncias de Day Vázquez contra su hijo Nicolás Petro en el país. Entonces, pues es un absurdo. Yo creo que estaba cañando como hace ese tipo, pero realmente pues no tiene ninguna presentación que diga que yo me reuní o que yo tuve alguna relación con el señor Benedetti. Nunca lo hice, nunca me reuní con ninguna persona con respecto a ningún proceso en la Fiscalía, y pues la relación con el gobierno del presidente Petro para ese momento era una relación absolutamente compleja y difícil. Entonces pues es un absurdo y rechazo cualquier tipo de insinuación de estos. Frente a lo otro, pues ese señor tenía procesos en la Fiscalía General de la Nación. Luego ustedes se dieron cuenta cómo el gobierno de Petro lo nombra en un cargo diplomático para sacarlo de la competencia, o para regresa de nuevo a la Corte Suprema de Justicia cuando sale de esa embajada o cuando sale de esos cargos. Entonces lo que hace el gobierno básicamente es, cada vez que la Fiscalía iba a conocer o avanzar en sus investigaciones, pues lo sacaba de la competencia de la Fiscalía para mandarlo a la Corte Suprema de Justicia. Luego yo pues verdaderamente me sorprendo, pero bueno, es parte del circo de ese gobierno, en donde todos los días entre ellos se están insultando, se están diciendo mentiras y al mismo tiempo se están cañando para mostrarse un poder unos a otros, pero rechazo cualquier tipo de manifestación frente a eso. Doctor Barbosa, ¿nos dice usted que no conoce a Armando Benedetti? ¿Nunca ha hablado con él? Yo con el señor Benedetti no he tenido ninguna reunión en mi vida. Entonces, como fiscal general nunca me he sentado con ese señor. Como consejero presidencial, escasamente, de golpe lo vi en el Palacio de Nariño alguna vez que caminó, o cuando estuve en el Congreso en el tema de las objeciones, seguramente lo vi caminando por ahí, pero en mi vida he tenido una reunión con ese señor y ni me interesa tener reuniones con ese señor. Y ustedes entenderán que yo como fiscal general, yo que me voy a reunir con este señor Benedetti, por Dios, es que lo de él sí verdaderamente es demencial. Entonces, nada, pues es otra manifestación dentro del circo y la novela que existe entre la señora Sarabia y el señor Benedetti en Colombia. ¿Usted ha hablado telefónicamente en alguna ocasión con Armando Benedetti? No, yo no tengo en la cabeza conversaciones con el señor Benedetti y no tengo en este momento ninguna referencia sobre eso, y menos además sobre procesos, sobre cosas, Es que yo no hablaba como fiscal general con nadie, porque lo misional además yo no entraba en conversaciones con ninguna persona que tuviera ningún problema en la Fiscalía General de la Nación.
Entonces, ni reuniones, ni conversaciones, ni nada atinente al señor Benedetti frente a lo que se está en este momento manifestando. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna visita del señor Armando Benedetti a la fiscalía, a alguno de sus fiscales? Como lo dice aquí, por ejemplo, él habla de Jaimes, se deduce que es Gabriel Ramón Jaimes Durán, que era el jefe de fiscales delegados ante la Corte, despacho o instancia en la que estaban los procesos contra él. Pues Ricardo, si ese señor tenía que declarar ante la Fiscalía General de la Nación, si ese señor tenía investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, pues yo me imagino que podía tener reuniones en el marco de las investigaciones con los fiscales encargados. Sobre eso yo no tengo mayor información porque es que yo no le hacía seguimiento a los temas. Si era natural que existieran reuniones con las personas que estaban investigados, porque recuerde usted que la Fiscalía establece un mecanismo incluso de negociación con las personas que pueden estar en esos problemas legales. Pero yo, pues más allá de eso, yo no puedo decir absolutamente nada. Tendrían que llamar a los fiscales y preguntarles, sí, porque yo no estaba encargado de eso. Pero lo cierto es que el fiscal general de la Nación no tiene nada que ver con esas cosas y yo rechazo eso. Mire, esto es una lucha de poder entre la señora Sarabia y el señor Benedetti, en donde se cañan unos a otros. Eso es como esas relaciones donde dicen, yo conozco a esto, usted conoce a quién, yo hago esto, usted conoce a quién. Esto es simple y llanamente una demostración del nivel circense en el que están en este momento en ese gobierno y cómo trabajan en ese gobierno, que funcionarios del mismo nivel hoy, canciller y ministro del Interior, estén canibalizándose en la opinión pública para ver quién jode uno al otro. Eso me parece bien particular, pero yo sí, por lo menos en el caso mío, debo decir que no existía ni existió ninguna conversación ni ninguna relación con ese señor Benedetti. Doctor Barbosa, sé que esto que le voy a señalar es controversial, pero evidentemente sí, no pasó mucho. De hecho, no avanzaron las investigaciones a ningún nivel de imputación de cargos o interrogatorio contra Armando Benedetti en la Fiscalía durante esa época. Nos decía hace un rato aquí Aurelio Suárez que al final Benedetti tuvo razón porque, y perdóneme, yo parafraseo la vulgaridad de Benedetti, no pasó un culo. ¿Eso fue casualidad, que no hubiera pasado nada en su fiscalía contra Armando Benedetti? Pero a ver, pues es que ¿por qué no revisan las decisiones que se tomaron en la fiscalía? El señor Benedetti se le iniciaron un proceso de extinción de dominio de sus bienes. Todos sus bienes quedaron incautados. Es que cuando se dice que no pasó nada, pues revisen eso. Claro que pasó. El tema de extinción de dominio fue un tema muy complicado y por supuesto todos sus bienes quedaron incautados en el marco de ese proceso judicial que se adelantó en la fiscalía. Ahora, cuando llegan los procesos del señor Benedetti que vienen de la Corte Suprema de Justicia por su calidad de senador, por el nombramiento en el cargo de embajador, llegan esos expedientes a la Fiscalía General de la Nación. Yo recuerdo que esa fue como la discusión. Recuerdo que en la sala de instrucción hubo un enfrentamiento porque no querían que el expediente se fuera a la Fiscalía y querían que se quedara en la sala de instrucción. De hecho, hubo un enfrentamiento entre la magistrada Lombana, que solicitó que esos expedientes no regresaran. Hubo una discusión sobre la competencia de la Fiscalía o de la Corte para tener esos expedientes. Eso generó una discusión de un par de meses. Luego se repartieron esos expedientes en la Fiscalía, en la sala o en la unidad de fiscales ante la Corte. Y posteriormente lo nombran a este señor y después de que lo nombran, después lo vuelven y lo sacan de la embajada y vuelven los casos a la Corte Suprema de Justicia, a la sala de instrucción. Luego tampoco es que la Fiscalía tuvo todo el tiempo del mundo esos expedientes, es que no hay que hacer amalgamas. Estamos hablando de 5 o 6 o 7 meses en esas discusiones y yo ya me estaba yendo de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que sí, la Fiscalía General de la Nación sí tomó decisiones frente a los bienes de Benedetti. Verifiquen los datos. Esos bienes quedaron en procesos de extinción de dominio y posteriormente hubo esas discusiones que terminaron entre la Fiscalía y la Corte Suprema por cuenta de la multiplicidad de nombramientos que se hicieron con el señor Benedetti. Lo nombraban un día, lo desnombraban otro día, volvían y lo nombraban un día. Recuerden el enfrentamiento entre Álvaro Leiva, el canciller, y Benedetti, en donde básicamente lo acusaban de consumir sustancias psicoactivas, donde él lo reconoció públicamente. Entonces estamos hablando de una persona que tiene ese tipo de comportamientos
Luego, pues obviamente yo rechazo cualquier tipo de insinuación alrededor de eso, Ricardo. Sí. Doctor Barbosa, ¿usted tenía conocimiento de la existencia de este audio de Armando Benedetti mencionándolo? No, pues qué voy a saber de la existencia de eso, ni de cualquier persona que hable en el país, cualquier pendejada alrededor de mi nombre. Yo no tenía ninguna información alrededor de eso, ni me interesa, además, ni me interesaba eso. Yo no sé cómo se insultan ellos internamente o qué tipo de información tengan unos y otros. No, yo no tenía ninguna idea sobre eso, pero yo creería que era una posición, ya analizándolo ahora, yo creo que es una forma de demostrarse más poderoso uno que el otro al decir es que yo ya tengo todo resuelto, pues es que finalmente lo que hacían era asustarse unos a otros frente a la información, pero no hubo ningún tipo de reunión ni de conversación con el señor Benedetti por parte mía en el ejercicio de la Fiscalía General de la Nación, y más aún, vuelvo y les digo, recuerden la fecha, mayo del 2023, yo ya me había enfrentado con el señor Petro cuando le dio su manía de querer sacar mafiosos de la cárcel con órdenes de captura con fines de extradición a los Estados Unidos y a España. Yo ya me había enfrentado al gobierno frente al intento del ministro de Justicia Osuna de querer derogar la cadena productiva del narcotráfico. Yo ya me había enfrentado a Petro por cuenta de su abuso, diciéndome en ese momento que el jefe del fiscal era él, violando la separación de poderes en el país. Luego es un absurdo, incluso temporal, que el señor Benedetti diga es que el fiscal general sabe cualquier relación, cualquier tema, o se reunió o que yo me reuní con él en un momento en el cual además teníamos una circunstancia tan complicada con ese gobierno que yo mantuve en ese mayo del 2023, Ricardo. Son las 7:23 a.m, señor exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para ti, para la audiencia y buenos días hoy. Pendientes de lo que ocurre, ahí está la conclusión, la respuesta del exfiscal Barbosa. Dice que nunca se ha reunido con Armando Benedetti, que lo vio en Palacio, Héctor, en alguna oportunidad siendo él funcionario del gobierno Duque. Dice que no tiene ninguna relación y que tampoco habló con él por teléfono, que simplemente estaba cañando, es lo que dice el exfiscal Francisco Barbosa. Era una respuesta previsible, porque en algunas cosas tiene razón el fiscal Barbosa, de que pues él en ese momento efectivamente tenía un enfrentamiento fuerte con el gobierno del presidente Petro, pero pues bueno, era probable que Benedetti se reuniera con alguien en la fiscalía, no sé si con él o con alguna otra persona, porque como digo, pues efectivamente el hoy ministro pues es una persona que lleva 30 o más años en Colombia haciendo relaciones políticas, y probablemente tendría alguna persona con la cual hablar en la fiscalía, pero sí no parece creíble, digamos, la versión de que tú tranquilo, que te nombren de lo que quieras. Eso no parece probable, porque no es tan fácil hacerlo de esa manera. Colombia no funciona así. La institución de la Fiscalía, que tiene un alto grado de descentralización, a pesar de que los fiscales lo niegan, de que dicen que los fiscales son los que manejan los casos y tal, a pesar de eso, la Fiscalía es una fiscalía pues que evidentemente el fiscal no tiene la capacidad física de controlar todos los asuntos. Benedetti tenía asuntos o tiene asuntos en la Corte Suprema de Justicia de casos cuando él era congresista, y entonces mantiene el fuero material por haber cometido eventualmente unos delitos cuando fue congresista, y esa competencia no se pierde. En la fiscalía hay escalas. Si es particular, pues es un fiscal normal, pero si tiene un cargo seccional, como el de ministro o embajador, pues es un fiscal delegado ante la Corte. En fin, no es tan fácil como expedir esa especie de certificado de buena conducta que Benedetti pues estaba diciéndole a Laura Sarabia que tenía. Ahora, entonces, es cierto que no avanzaron los procesos contra Benedetti, Héctor, también hay que decirlo, y se lo plantea pero tiene algo Barbosa. De cierto el fiscal, Tiene algo de cierto el fiscal Barbosa. Usted sabe que yo he sido muy crítico de su gestión, pero en este caso él da un dato que vale la pena seguir, porque es cierto que durante su fiscalía se cometió, incluso a mi modo de ver, un abuso, que fue
adelantar un proceso de extinción de dominio contra un congresista que era el hoy ministro Benedetti. Y recuerda usted que le adelantaron un proceso de extinción de dominio por el apartamento donde vivía. Yo no sé si el proceso terminó o no sé si finalmente ese bien está hoy en cabeza del Estado o del ministro Benedetti o qué, pero es cierto que en esa fiscalía adelantaron esa acción que, insisto, incluso desde la perspectiva del derecho, a mi juicio, era abusiva porque violaba el fuero que el ministro tenía en la Corte Suprema. Eso es cierto, lo que dice el fiscal Barbosa. Ahora, los procesos nunca avanzaron, es también cierto, pues el ministro es ministro, nadie ni lo ha condenado, pero tampoco lo ha absuelto. Tampoco lo han condenado, pero tampoco lo han absuelto. Y llevan años en eso. Pero no avanzan, no avanzan las investigaciones, ejemplo, no avanzan los casos. El pues, proceso por lo menos. de FONADE tiene, ¿cuántos años? 7 años, 8 años claro, tiene el proceso claro. de FONADE. Ya hay condenados, varios condenados por ese caso, y el ministro Benedetti como Johnny Walker tan campante. Yo no sé si él es culpable o inocente, pero no le han definido la situación, Aurelio. Ya han pasado largos años, casi una década del escándalo. Sí, Ricardo. El doctor Barbosa nos ha dicho que él le confiscó los bienes a Armando Benedetti, o sea que hizo algunas diligencias judiciales en contra de Armando Benedetti, pero eso no ha sido óbice, o si utiliza una palabra de los años 70 que usted ahora dijo cuando hablábamos buen lenguaje, eso no es óbice para que a Benedetti no lo hayan nombrado en su cargo. Ahí está nombrado, es que la verdad, usted le pueden... ¿Qué dice el audio de Benedetti? Dice, a mí me pueden nombrar donde quieran. Y bueno, lo han nombrado donde quieran. Esa es la realidad. 7:27 minutos. Arandelas, lo demás son arandelas. 7:27, arandelas. 7:27, la revelación de Blue Radio esta mañana es el nuevo audio de Armando Benedetti a Laura Sarabia. María Consuelo, para finalizar. Ricardo, pues yo también creo que era previsible que esto fuera solamente un bluff, un alardeo, un fanfarroneo, como muchos del ministro Armando Benedetti. Por supuesto, él no es cercano al exfiscal. Pero lo que sí se evidencia con ese audio, primero, es que la tregua terminó y que aquí lo que está mostrando la canciller cuando deja salir esos audios es que tiene más y que viene con mucho más. Y lo segundo, que el ministro Benedetti se moría porque lo nombraran ministro. Eso era lo que él quería y por eso lo complació finalmente. ¿Y lo logró? El señor presidente, Ricardo, nombrándolo Ricardo, ministro hago del una Interior. pregunta. Lo logró, padre, finalmente lo logró. Lo nombraron ministro. Como ciudadano hago una pregunta. ¿Va a pasar algo? Penalmente no estoy seguro, yo creo que esto difícilmente avance, a no ser que la canciller entregue otros elementos, pero en lo político sí van a pasar cosas. La lectura de María Consuelo creo que es la adecuada. Se rompió la tregua que empezó en noviembre del año pasado, y aquí es posible que los dos, Benedetti y Sarabia, no quepan en el mismo barco. De pronto el presidente Petro baja a uno o de pronto los baja a los dos de su gobierno. 7:29 minutos.